tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, he grabado antes un vídeo sobre la Trinidad, pero bueno, lo habíamos dejado el otro día leyendo el capítulo 17 de Juan para encontrar todas esas claves respecto a la predestinación. Entonces vamos a ir a una cita más que tenemos aquí en Juan 18 y bueno, nos metemos ya en materia directamente. No voy a decir nada, salvo que, bueno, me parece que fue, no sé si fue en los vídeos, también grabé un día 2 de la Trinidad y la Salvación. Yo creo que fue quinto de la Salvación y sexto de la Trinidad, donde dije que había hablado con una persona para hacer una serie de debates respecto a la salvación, respecto también al arrebatamiento, y bueno, esa era la idea, pero finalmente con esta persona tuve, bueno, un encontronazo bastante desagradable en cuanto a intercambiar mensajes, donde esa persona, no voy a decir, pero en fin, mostrando una actitud muy poquito cristiana, ¿no? Yo entiendo que a veces uno se puede acalorar, puede decir cosas, pero cuando una persona de manera reiterada, sabiendo además que está cometiendo fallos que en teoría debe conocer por el Evangelio, pero repite en una misma conversación, bueno, pues yo entiendo que esa persona, por lo pronto, me está demostrando que, bueno, si la verdad le ofende, la verdad de estas cosas, porque fue esa persona la que a mí me retó, me invitó a hacer ese audio, fue esa persona la que después me estuvo dando largas, la que estuvo poniendo excusas, intentando incluso decirme, no, bueno, en vez de grabarlo vamos a hacerlo sino por aquí, por un post, lo vamos hablando, lo vamos poniendo. No quiso finalmente enfrentarse a, bueno, pues a la realidad bíblica respecto a la seguridad de la salvación, y bueno, pues es una persona que me da bastante pena, porque si yo hago algo, lo hago ante la seguridad de lo que voy a defender, ¿no? Y si propongo algo a alguien, no voy a mostrar esa actitud de cobardía, esa actitud de, bueno, pues finalmente de no tener fundamentos, ¿no? Porque entiendo yo que esa persona, incluso habiéndome a mí dado largas en cuanto a hacer ese debate en audio, grabarlo y tal, pues yo se lo dije, yo lo quiero grabar y compartirlo, ya que nos vamos a dedicar a hacer, estoy además en la temática, va a ser algo complementario. No sé si ese era su problema, yo creo que no, él pretendía lo mismo, también subirlo, entiendo, y habiéndome dado a mí largas, todavía se atrevía a otra persona a decirle, ¿por qué no te unes a este debate, al debate que en teoría iba a hacer conmigo, cuando había ignorado la fecha en la que habíamos cuadrado hacerlo? En fin, bueno, pues no hay problema, ¿no? No se va a hacer, pero igualmente si hubiera alguna persona que le apetece que se haga algo, en plan una conversación, porque el objetivo verdaderamente, si yo lo quería hacer, era por intentar abrirle los ojos y que comprobara, ¿no? Ya que no tuvo el valor de responder a toda una presentación que él hizo, donde yo le refuté cada una de las citas que él presentó. O sea, yo no me dediqué a ir a lo mío, o sea, contemplar lo suyo y decir, bueno, yo voy a mi rollo y yo te presento lo que yo quiero para demostrarte que estás equivocado. No, yo fui a su vídeo, fui deteniéndome en cada una de sus citas, tomando la Biblia, revisando la Biblia, comprobando el contexto, viendo cómo esa persona estaba manipulando totalmente esa defensa que estaba haciendo de la pérdida de la salvación. Le escribí un mensaje con cada uno de los apartados de todas las citas comentado, dándole una explicación lógica, y esa persona, pasado un mes y medio, no me respondió en su canal. Le volví a... Después me envió solicitud en Facebook, salió el tema, volvimos a hablar de eso, me dijo, no me dio explicación de por qué no me había contestado. Le dije, si quieres yo te vuelvo aquí la respuesta, se la copié, se la puse, la ignoró, se la volví a poner una tercera vez, me dijo que no la podía leer, en fin, volví a dar largas, demostrando pues la pobreza de su argumento, ¿no? Porque alguien que verdaderamente está convencido y sabe de lo que habla, pues va a ir hasta el final, ¿no? Con su idea, pero si no es así, pues evidentemente tiene que usar determinadas estrategias para, de cara a la gente que le pueda estar viendo, aparentar que en el fondo sí que está en la verdad. Pero bueno, esto no es una guerra de ego, no es una guerra de yo tengo la verdad la tiene la palabra, y es labor nuestra y responsabilidad nuestra estudiarla de manera seria, ¿no? Y comunicarla. Y si no, es mejor callarnos la boquita. Venga, vamos a continuar. Juan 18:37. Entonces,
aquí nos está hablando de Jesús, de cuando Jesús está ante Pilato. Entonces, en el versículo 37 nos dice: le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, la palabra de Dios solo puede ser recibida por los que son nacidos de Dios. Estos son los que Él mismo predestinó para este fin, ¿vale? Porque además nos dice: todo aquel que es de la verdad oye mi voz, que es de la verdad. Es decir, que es de la verdad, que es de Dios, que es de Dios, no hay duda. Porque tenemos esa polaridad, tenemos a los hijos de la verdad, o los hijos de Dios, y los hijos de la mentira, los hijos de las tinieblas, ¿no? Bueno, pues es claro, todo aquel que es de la verdad. ¿Y quién es de la verdad? Aquel que Dios ha conformado conforme ha creado conforme a su verdad, no aquel que simplemente ama la verdad. Hay gente que ama la verdad, que puede buscar la verdad, y supongo, y en lo personal también lo digo, yo por encima de todo siempre he buscado la verdad. A mí es lo que me motivó a buscar respuestas espirituales, pero no siempre puedes estar en el camino correcto buscando la verdad. Cuando llegas a la verdad, entonces esa verdad te es revelada, pero el desear esa verdad o el pretender alcanzar esa verdad no implica que se pueda alcanzar por todas las vías, sino a través de aquellos que oyen la voz de este mensaje, ¿no? Son los que oyen la verdad, y solo ellos pueden percibirlo, y esto tiene que ver con la propia elección de Dios, ¿vale? Entonces es claro. El que es de la verdad oye mi voz, y el que no las oye. Así nos lo dice también con el pastor, las ovejas y el pastor. Las ovejas responden a la voz de su pastor, al estímulo externo de la voz del pastor, pues porque son de Dios y encuentran en esas palabras las respuestas que buscaban, ¿no? Vale, pues está claro. Aquí nos habla claramente, aunque no está prácticamente ni parece que se haga referencia, pero hay una referencia muy clara y muy concreta a la predestinación, porque nos habla del ser de la verdad, y somos hechos de la verdad por elección divina, por decreto de Dios, ¿vale? No porque nosotros en sí digamos, no, yo quiero amar la verdad. Bueno, podemos quererla, pero si buscamos en el lugar equivocado no estaremos en la verdad, ¿no? Y solo a través de esa elección de Dios finalmente podemos acceder a ella, podemos recibirla, podemos no solo contemplarla, sino reconocerla, integrarla, asimilarla, ¿no? Como tal, como real que es. Venga, entonces en este caso vamos a pasar a Hechos 2:39. Empezamos ya en el libro de Hechos. Entonces en el versículo 39, aquí nos está hablando, es este apartado del primer discurso de Pedro. Bueno, esto está hablando a los judíos en este momento, ¿no? Y dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vamos a mirar la palabra para ver la clave que nos da a través del texto original, porque seguro que nos está transmitiendo algo importante, pero bueno, es claro, para lo que el Señor llamare, ¿no? Para hablarnos de aquellos a los que Dios llamare, nos utiliza la palabra proskaleomai, ¿vale? Y quiere decir llamar hacia uno mismo, citar, invitar, convocar, exhortar, llamar hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios. Entonces, aquellos a los que nos llama son los que, conforme a la decisión de Dios, han sido hechos en base a la verdad, ¿vale? Han sido predestinados, han sido conformados a esa verdad. Entonces, por eso también es llamar a uno mismo, porque así el Señor nos reconoce como no solo de su propiedad, sino como parte de sí mismo, ¿no? Porque por ello, de hecho, nos hace reposar sobre nosotros a una parte de sí mismo, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Pero nos lo dice claramente: convocar, exhortar, llamar, citar, invitar hacia uno mismo, llamar hacia uno mismo. Entonces, ¿qué opción nos deja aquí de que el humano tenga alguna repercusión, de que el humano tenga alguna capacidad de acción, alguna capacidad de variación respecto a esa predestinación de Dios? Ninguno, pero si nos lo está diciendo. Y de hecho está hablando aquí al pueblo judío: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Y nos lo aclara: para cuántos el Señor nuestro Dios llamare, ¿vale? Ese llamado de Dios, ese llamado irrevocable de Dios. Entonces, la causa de la salvación es el llamado de Dios.
La consecuencia, vamos a ver, la causa es la elección de Dios, que en sí mismo conlleva el llamado, ¿no? Pero bueno, lo voy a leer conforme me lo puse aquí. La causa de la salvación es el llamado de Dios. La consecuencia de este llamado provoca que el humano tenga un caminar cristiano, ¿vale? O sea, es esa primera, digamos, esa primera fase del proceso, incluso antes y podría ser de la propia conversión, ese llamado, ese canto de sirena, pongámoslo así, esa música que despierta o ese deseo en nuestro espíritu de conocer a Dios, de tener, es parte ya del llamado que está surtiendo efecto, ¿no?, en nuestro ser, y que nos hace buscar al Señor, acudir a su palabra o empezar a tener relación con todo este ámbito espiritual. Pero es causa, su causa es, o sea, la causa y el efecto propio de la conversión, del caminar cristiano, del acudir a la palabra, del escuchar predicación, es una consecuencia del propio llamado de Dios. Pues lo estamos viendo y lo está diciendo: a quien Dios llamare, a quien Él llamare, Él acudiere, ¿vale? Aquel al que Dios diga, tú vas a venir, ese va a venir, porque nosotros no podemos resistir esa gracia de Dios, porque es una elección divina, es un decreto del Señor. Venga, entonces, en Hechos 2:41, también dentro de este mismo capítulo, este apartado del discurso de Pedro, nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Los que recibieron la palabra lo hicieron a causa de ser llamados por Dios, porque viene a consecuencia, vamos, a raíz del versículo 39, es continuación. Entonces, los que recibieron la palabra lo hicieron a causa de ser llamados por Dios y entregarles la revelación, ese entendimiento, esa comprensión, bueno, esa propia revelación de la verdad, que ya no consistía simplemente en algo teórico, sino que era algo experiencial, ¿no? Era algo basado en lo que su propio ser estaba practicando, por así decirlo, estaba experimentando, estaban viviendo, ¿no? Porque precisamente la verdadera conversión se da cuando se experimenta, o sea, no es por decir, no es de palabra, no es decir, porque se puede afirmar, yo soy, yo creo, yo he hecho, pero lo que certifica que eso es así es la propia experiencia, es experimentarlo, ¿no? Experimentar y recibir esa palabra desde la fe, no es algo simplemente basado en una aceptación a nivel mental, ¿no? Bueno, esto se ha dicho muchas veces también. Entonces, precisamente no fue una cuestión de autoconvencimiento por parte de estas personas, porque dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, los que recibieron. Vamos a mirar los que recibieron. Aquí nos habla de apodejomai y nos habla de tomar totalmente, dar la bienvenida a persona, aprobar cosas, recibir. Entonces, tomar totalmente, recibir, esto lo estamos viendo, por eso precisamente no es parte de un autoconvencimiento, es recibir totalmente, plenamente la revelación por parte de Dios, haber sido impactados por el Espíritu Santo y recibir la revelación, ¿no? Entonces, como vemos, no es una cuestión de que el ser humano haya decidido, es una cuestión de que la misericordia de Dios ha actuado sobre esa persona. El Señor le ha permitido que eso sea así, ha provocado que eso sea así, ¿vale? Entonces, la decisión responde a la sola voluntad de Dios, a la soberana voluntad de Dios. Venga, no es porque ellos dijeran: bueno, Pedro, qué bien has orado, qué bien has predicado, voy a creerte. No es eso, o sea, si se bautizaron es porque recibieron esa palabra de verdad, así como todos los que eran bautizados por Juan el Bautista podría haber a lo mejor algún caso que no, que simplemente se bautizara y que el bautismo, que dentro de ese símbolo en agua, de ese bautismo en agua, no tuviera el efecto, pero por lo general, por las personas que iban a bautizarse, eran porque ya habían tenido un encuentro, en cierto modo, con el Señor, habían sido quebrantados, habían experimentado ese arrepentimiento y querían bautizarse para ese perdón de pecados. Y eso lo ha provocado el mismo Señor, no nosotros, desde la emoción del momento de me siento tan mal que quiero tu perdón. No es algo que venga por una emoción temporal, por algo pasajero. Tiene que ver por algo que hace el mismo Señor. Venga, entonces bueno, pues además ahí vemos el poder, ¿no? 3.000 personas tras este discurso. 3.000 personas pueden sugestionarse, pueden autoconvencerse por sí mismos. No, esta es la propia obra del Espíritu Santo derramándose sobre esas personas,
o el propio Señor actuando sobre estas almas para que procedieran al arrepentimiento y experimentaran una verdadera conversión y se bautizaran, ¿no?, en agua. Venga, entonces en Hechos 2:47 no es este mismo apartado, bueno, sí es el mismo capítulo, nos habla de la vida de los primeros cristianos y dice, bueno, vamos a leer a partir del 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? Los apóstoles, la unción de los apóstoles, el decretar, los grandes avivamientos que genera estos cristianos de hoy en día, cristianos. No, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que habían de ser, es decir, los que ya estaban destinados a ser salvos, y para ese día Dios había determinado que iban a ser salvos. No que iban a ser salvos en ese día, sino que a causa de esa predestinación, en ese día tenía determinado que se iba a producir su conversión. Y no es, aunque nos lo digan así, que habían de ser salvos, quiere decir que en el plan de Dios, en el diseño de Dios, estaba determinado que esa elección tuviera como consecuencia esa conversión, que a la postre provocará la salvación, ¿vale? Pero el hecho de que nos diga que debían de ser salvos, no significa que la salvación se haya ni establecido ese día, ni producido ese día, ni consumado ese día, ¿vale? Porque ni se produjo, o sea, se estableció, se determinó antes de que esas personas nacieran, antes de que esas personas se convirtieran y antes de que esas personas vengan a ser finalmente justificadas, ¿vale? Aunque en esa realidad de Dios donde no hay tiempo, no hay espacio, todo ya sea parte de la realidad, todo sea real, esa justificación, esa salvación, esa elección, todo eso ya sea real, pero lo que quiero decir es precisamente eso, que aunque nos habla aquí de habían de ser salvos, no significa que sean salvos ahí, ni que se haya decidido sobre la marcha, pues tú salvo, pues tú salvo, pues tú salvo. No, ellos estaban determinados, estaban destinados, estaba determinado por parte de Dios que ellos son parte de la salvación. Y para ese día en concreto estaba diseñada que se produciría esa conversión, ¿vale? Así lo tenemos que entender. Si nos guiamos por el concepto ser salvos, pues entonces podemos pensar que entonces es que ese día han sido salvos, que ese día Dios ha decidido que son salvos. No es así. Venga, entonces la conversión en todos los casos es obra y decisión exclusivamente del Señor. Y así nos lo dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Punto. No dice, y el Señor y los apóstoles por un lado, y Pepito por otro, Juanito por otro. Están hablando del Señor, exclusivamente del Señor, porque es quien toma la decisión. Bueno, está claro. Vamos a Hechos 8, 18, 20. Hechos 8, 18, 20. Aquí nos habla de cuando Saulo persigue a la iglesia, aunque ya en estos versículos nos aparece en el apartado de la predicación del Evangelio en Samaria. Entonces, en el versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Esto está hablando del mago que estaba esperando que le dieran que poder comprar ese don, ¿no?, para seguir impresionando. Entonces, bueno, ahí había un agorero, un mago, un estafador, un charlatán llamado Simón, que viendo cómo por la imposición de manos precisamente recibía a la gente el Espíritu Santo, en este caso por parte de los apóstoles, en esa imposición de manos, este mago pretendía o se engañaba a creer que que con eso se podía traficar, ¿no? Que a cambio de un honorario, a cambio de un cierto dinero, se podía recibir ese don, ¿no? Se podía comprar. Bueno, ahí estaba engañado. Ahí se estaba engañando, ¿no? Entonces, vamos a leer versículos 18 al 20, y dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y bueno, esto también viene a relación, es algo que también comenté con respecto a una hermana, una amiga que yo tenía también en Facebook, y hablé de que
En cuanto a la Trinidad, había tenido discusiones con ella, porque, vamos, discusiones, habíamos debatido y bueno, dio por concluida nuestra amistad a causa de comunicarle yo pensaba que ella estaba siendo afectada precisamente por la condición de que, siendo su padre pastor, se estaba dejando influenciar por un engaño. Yo le había posibilitado que viera, o le había invitado a que viera ciertos vídeos, que analizara el material. Por lo visto ha rechazado esa invitación, no ha querido, o tal vez sí lo haya visto y de hecho sea una de las personas que entró a cliquear de manera negativa el vídeo, que a mí es una cosa que tampoco me preocupa. Yo sé que cuando un vídeo de la Trinidad, no por el vídeo, a lo mejor hay alguien a quien el vídeo no le guste, verdaderamente le da no me gusta porque no le convence la exposición, ¿no? Y es aceptable, respetable y a mí me parece bien. Pero también sé que hay personas que a lo mejor entran al vídeo sin ver el vídeo, sin tomarse la molestia de analizarlo y le dan una valoración negativa porque contradice lo que su secta defiende. Pero bueno, allá cada cual, ¿no? Te quiero decir, si tú entras a un vídeo, haces eso y has tenido la opción de salir del error, de un engaño demostrable, bastante demostrable con respecto al tema de la Trinidad, incluso con estas cosas, y no es que desperdicies la oportunidad de instruirte en la verdad de la palabra, sino que estás despreciando bueno, pues ese trabajo que a lo mejor Dios también te está posibilitando que tú veas, y simplemente entras para dar una valoración negativa, que en mi caso no afecta, porque a mí las visualizaciones son muy pocas y una valoración negativa o una positiva no va a subir en nada el número. Pero te quiero decir, es la actitud, la acción misma de, bueno, pues de pretender defender su engaño en base a lo mejor a intentar desacreditar algo, ¿no? Pero bueno, a mí el ver, por ejemplo, que en un vídeo de la Trinidad recibo una valoración negativa, un dislike, me motiva a seguir absolutamente toda la serie hasta el final, incluso luego pues lo que dije del archivo ese de hablar de más cosas de Dios y incluso enlazarlo con temas que tengan que ver con lo de la salvación. Y por eso estoy haciendo la referencia, porque el mismo Pedro está diciendo, no tienes tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y esto es lo que está pasando, también hoy en día, con el tema de el Espíritu Santo, con el pensar que el Espíritu Santo, con blasfemar verdaderamente al Espíritu Santo, ¿no? Con malinterpretar absolutamente. Por eso he hecho referencia a lo de esta chica, porque hablaba de que la prueba irrefutable de recibir al Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Es decir, o sea que muchas sectas lo que determinan es que hay ciertos dones que tienes que tener sí o sí, o si no, no hay comunión con el Espíritu. Bueno, pues esas afirmaciones lo que demuestran es que no hay comunión con el Espíritu, porque alguien está afirmando algo antibíblico, y es que los dones los concede Dios en función a su sola decisión. Entonces, aquí Simón mismo, lo mismo, le estaba pasando exactamente eso. Él estaba queriendo recibir un don previo pago, previo depósito en caja, ¿no? Cuando es algo que, pues evidentemente, Dios lo concede o no lo concede en función a su deseo, pero no por mercadeo, ¿no? En este caso, vale. Entonces, la recepción del Espíritu Santo no se negocia, no se compra ni se vende, es un don de Dios otorgado por su sola voluntad. No se puede recibir por deseo propio ni por mérito alguno. Así como no se puede conseguir, tampoco se puede rechazar. He ahí la certeza de la salvación. ¿Por qué? Porque el recibir el Espíritu Santo es ese sellado que provoca a Dios, que produce Dios para asegurar la permanencia en ese caminar cristiano, ¿vale? A pesar de que pueda haber pruebas, de que pueda haber incluso recaídas, distanciamiento por parte de los cristianos, si ha habido un sellado verdadero, pues bueno, será parte de ese proceso. Es que en sí mismo la vida de fe de cada uno, una cosa es juzgar y valorar la doctrina que estamos defendiendo, otra cosa es entrar a valorar la propia experiencia de cada cristiano. Yo a eso verdaderamente no me atrevería. Yo puedo juzgar y valorar la doctrina que cada uno defiende, y es en lo que yo me empleo, pero no me atrevería a juzgar si una persona es verdaderamente de Dios, aunque si se comprueba que hay una pésima teología, una muy mala doctrina, una muy mala enseñanza de la verdad bíblica, no, puedes estar seguro o prácticamente convencido de que a lo mejor esa persona es que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido ese espíritu, porque no implica que vayas a tener un dominio bíblico, pero las cosas que revela el espíritu, ese convencer de verdad, de justicia,
de pecado y de justicia, toda esa labor la va a hacer en función a la verdad revelada en la Escritura, ¿vale? No cuando una persona se cierra en su propia opinión y se limita a creerse sabia en sí misma, obviando la verdad bíblica, pues bueno, está demostrando que no hay tanto respeto ni a Dios ni a su verdad, ni hay una búsqueda sincera de la verdad, ¿no? Al menos no se ha hallado de momento, porque no puedes estar comunicando numerosas cosas que están contradiciendo a la Escritura, que son pura herejía. O sea, es que el Espíritu Santo no va a impulsar a eso, ¿vale? Entonces, a mí no me hables tanto o no me muestres tanto lo que eres, sino muéstrame lo que defiendes, lo que predicas, lo que enseñas, para saber si verdaderamente, bueno, estás en el camino de la verdad, si incluso has nacido de nuevo. Enséñamelo, que sí, que evidentemente todo el testimonio, tu manera de vivir, todo forma parte de lo mismo. Pero te quiero decir, hay personas que a lo mejor dicen, no, mira, es que yo ahora antes vestía con ropa muy ancha o llevaba el pelo muy largo, ahora me lo he cortado, ahora me pongo camisitas y corbatas, mira mi santidad, ¿eh? Y sin embargo hablo tonterías de la palabra de Dios, todas y más. Pues bueno, evidentemente esa ropita, ese cortecito de pelo, ese no pintarte las uñitas no te está concediendo ni santidad, ni te está concediendo... o sea, ni demuestra que hayas nacido de nuevo. Naces de nuevo cuando, conforme a la verdad de Dios, tu modo de actuar también se modifica. Pero si no, simplemente estás obrando desde ti, creyendo que tienes una relación con el Señor cuando a lo mejor no es así. Esto lo hablo para todas estas personas. Esto es también referencia a ese mundo pentecostal, a esas iglesias carismáticas que lo miden todo por la apariencia, principalmente, por la apariencia, ¿vale? Obviando la doctrina, dando una importancia relativa a toda esta verdad, no siendo verdaderamente importante, ¿vale? Y centrándose además en juzgar cosas en muchos casos irrelevantes, porque también se ha dicho, la santidad es algo que va a venir, que se va a producir de dentro a afuera, ¿vale? Como la casa se crea desde los cimientos, la casa no se crea desde la fachada. Entonces, aunque tú cambies la fachada, tú puedes cambiar la fachada, pero si tú por dentro, si en ti dentro no se ha producido esa conversión, no dejará de ser un cambio que simplemente estés proyectando hacia el exterior, ¿eh? Entonces el cambio que se refleje en el exterior tiene que producirse primeramente en el interior. Y en el interior, si estamos comulgando con mentiras, con falsedad, pues a lo mejor tú piensas que ha habido un cambio, pero es probable que no sea así, porque Dios nos dirige a la verdad, y Dios nos quiere sabios en su verdad, ¿vale? Conocedores de su verdad, entendidos de su verdad, no ignorantes de su verdad. Y en la iglesia hay mucho de esto hoy, en lo que se supone es la iglesia, en las congregaciones, hay muchas personas que son ignorantes de la verdad bíblica, y no les importa, o sea, para ellos no supone un problema. Ellos mientras estén fichando cada domingo, teniendo la sensación de que ya con eso están cumpliendo, aunque desconozcan o sea, por completo prácticamente verdades fundamentales de la Escritura, eso les sirve mientras guarden una cierta apariencia, ¿no? Pues eso no está evidenciando que ha habido un nacer de nuevo tampoco. Es finalmente Dios quien lo va a juzgar, pero lo que quiero decir, tiene que haber un todo, o sea, no puede ser simplemente el andar midiendo las cosas por lo que yo estoy viendo, o sea, mira tú, si lo que hay en la palabra está formando parte de tu vida, está modificando tu ser, no simplemente el que tú hagas, porque el que tú hagas, el que tú te cambies de ropa, el que tú varíes, el ponerte unos complementos, el corte de pelo, que es que eso no implica nada, ¿vale? Y estas personas, es lo que os digo, personas que quieren, o sea, que no tienen problema en blasfemar al Espíritu Santo, se centran en estas cosas, ¿vale? Se centran demasiado en la apariencia, y es muy triste de comprobar. Venga, bueno, pues he querido ir a esto precisamente por el tema de los dones, porque es que es algo que, así como es ese sellado que produce o que provoca que los cristianos sean reservados, sean mantenidos a que sean fieles a Dios, ese mismo sellado, si se produce, si verdaderamente ha surgido, no se puede, tú no puedes romper ese sellado, decir, no, venga, Espíritu Santo, yo no te quiero, vale. Entonces, por eso también hay un error en cuanto a la gente que dice y que no entiende, una vez salvo, siempre salvo, porque la salvación ya se dijo, es algo, y aquí también se ha dicho, ya se produjo, aquí se manifiesta la conversión, y la salvación se manifiesta
se ejecuta, se consuma en nuestra vida al final de este periodo vital. Pero lo que quiero decir es que ese Espíritu Santo, precisamente en un cristiano, ¿vale?, en una persona verdaderamente convertida, jamás va a permitirle que, una vez que ha sido sellado con ese espíritu, desee estar pecando, desee estar fallando a Dios, desee desobedecerle. No puede ser. Es que quienes verdaderamente afirman eso es porque probablemente no han nacido de nuevo, no han nacido de nuevo, porque una persona, lo que hay que entender es que si Dios, habiendo estado nosotros perdidos, ha tenido misericordia eligiéndonos y enviándonos a ese Santo Espíritu para podernos preservar hasta el final, ¿cómo una vez que se ha producido ese sellado, Dios va a desechar a alguien? Si no nos ha desechado cuando estábamos totalmente perdidos, aun dentro de nuestra debilidad en el camino, de los posibles errores, de fallos que podamos cometer por nuestra debilidad, ¿cómo dentro de esa lucha va a llegar un momento en el que Dios va a decir, no, simplemente ahora ya sí, te quito la salvación? A pesar de que hayas estado trabajando en este sentido, en realidad gracias a Él, ahora te voy a desechar, pero antes te había elegido cuando no había ninguna esperanza contigo. Vamos, es absolutamente ilógico, ¿vale? Absurdo y ridículo para lo que es este Dios misericordioso y amoroso, porque si sabe que una persona conocedor de todo, no solo conocedor, sino porque la presciencia no es solo conocer, es haber establecido y determinado. Pero si una persona, si queremos quitar esa predestinación, esa determinación, que no se puede negar a Dios, conociendo que íbamos a fallar, simplemente no nos hubiera elegido, conociendo que iba a llegar un momento donde te voy a quitar la salvación porque has fallado tanto, te has regodeado tanto en el pecado después de que yo te haya sellado, ¿para qué te va a enviar ese sellado? O sea, ¿para qué te va a salvar? ¿Para qué te va a elegir para salvación si luego te la va a quitar? Simplemente no te elige si sabe que eso va a ser así. O sea, es que no hay cambio, no hay variación. O eres salvo o no eres salvo. Es así de sencillo, así de sencillo. Y toda la serie nos lo va a demostrar, ¿vale? Pero ya hemos visto en estos vídeos, en estas apenas 2 hojas que llevamos, es que no llevamos ni siquiera 2 hojas vistas de esta serie, que esto es así. O sea, que hay una elección de Dios, una predestinación. Venga, vamos a pasar. Hechos 9:15. Y aquí nos está hablando de la conversión de Saulo, de Pablo. Entonces nos dice, bueno, aquí está hablando con Ananías, porque él ya había tenido ese encuentro con Pablo, ya había tenido ese encuentro con Jesús, Pablo, y ya había perdido la visión. Entonces Ananías le dice, el Señor le dijo, hablándonos de Jesús, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, vale, bueno, había dicho el 15, me olvidé hasta el 16, pero lo dice claramente, ve porque instrumento escogido me es este. No he decidido que Pablo sea en este momento, o sea, no me he levantado de buena mañana y he dicho, tú Pablo que me estás persiguiendo, a ti Pablo te voy a dar le voy a dar la vuelta a la tortilla. No es eso, es que Pablo, en el diseño de la vida, nos dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, hablándonos de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, las obras de la ley nunca pudieron justificar al hombre ante Dios, pues la única justificación viene a través de la fe en Jesús, que es concedida por Dios y entregada por el Espíritu Santo. Entonces, es una obra completa de Dios, exclusiva de Dios, ¿vale? No hay ninguna causa ajena o externa a la propia voluntad, a la soberanía del Señor. Ninguna. Y aquí Pablo nuevamente lo está diciendo, pero es una constante y es la base del Evangelio. No hay motivo por qué detenerse más, ¿no? Lo dice, de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, todo aquel que es llamado a creer, elegido, escogido a creer, aquel al que se le concede ese don de la fe y cree verdaderamente en el Hijo de Dios, cree en su sacrificio, procede a ese arrepentimiento sincero con el Señor, todo aquel es justificado de todos sus pecados. Bueno, pues está claro, ¿no? Vale, vamos a Hechos 13:48. Dentro de este mismo apartado nos adelantamos un poquito más y dice, los gentiles oyendo esto
Bueno, vamos a leer a partir del 47, dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿vale? Está claro, estaban ordenados, estaban destinados, ¿vale? Estaban predestinados a ser parte de la vida eterna. Por eso glorificaban a Dios, por la verdad, por el entender, el recibir esta palabra de verdad por parte de Pablo. Y a pesar de que en el 47 le diga, o sea, nos está diciendo, a fin de que seas para salvación, pero no es para salvación tú, Pablo, que vas a llevar el testimonio, sino tu testimonio, Pablo, el estar anunciando este evangelio es lo que va a ser salvación para el mundo, porque la gente, a través de conocer este mensaje, va a recibir la salvación propia, va a experimentar esa conversión que va a provocar que haya nuevos ordenados, como así nos dice, que estén para vida eterna, así seleccionados, que entren a ese camino cristiano, ¿no? Pero venga, vamos a mirar la palabra, ordenados, en este caso, nos va a traer alguna clave seguro, todos los que estaban ordenados, y nos habla de taso, y es una forma prolongada de un verbo primario, que más tarde aparece solo en ciertos tiempos, y nos habla de arreglar de manera ordenada, asignar o disponer a cierta posición o lote, dedicar, establecer, ordenar, poner, señalar, es decir, elegidos por Dios, ¿vale? Dedicados a Dios, consagrados a Él. No necesariamente toda la vida de aquellos que han sido predestinados han estado consagrados a Él, porque de hecho ese dedicados, ese consagrados, ese estar puros para Él, en lo humano simplemente ha sido Jesús durante toda su existencia, pero de los ángeles, cuando se nos habla de los agion, se nos habla precisamente de eso, seres que han sido consagrados, puros a Dios desde su creación, ¿no? Entonces los humanos en ese sentido no somos igual, pero ordenados, dedicados, establecidos, ordenados, puestos y señalados para vida eterna, es lo que nos está diciendo, ¿vale? Es una predestinación, una selección de Dios, una determinación, es un decreto del Señor, ordenados por Dios. Bueno, pues está claro, todos ordenados para vida eterna, ¿vale? Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué creyeron? Porque estaban seleccionados, porque Dios había determinado que en ese día, a través de ese mensaje, de esa predicación, bien sea de Pablo, bien sea llevándolo a la actualidad, de un mensaje, el que Dios haya decidido para cada persona, o la experiencia que Dios haya establecido para cada ser humano que vaya a ser convertido, en base a esa experiencia se producirá esa conversión que provocará que esa persona se conciencie de esa realidad espiritual, reciba esa revelación y responda al llamado de Dios, que provocará pues que gocen finalmente de esa vida eterna, ¿no? Por su sola elección. Vale, muy claro. Venga, vamos en este caso a... y es muy sorprendente que, por ejemplo, Hechos, que también gusta mucho a la gente de iglesias, pues la iglesia pentecostal, o iglesias que manipulan precisamente la doctrina de la gracia, es curioso que este libro parece que les gusta mucho y que no quieran ver todas estas evidencias, ¿no? Que son muy claras, o sea, y hemos visto, de momento no hemos visto tantas, estamos en el versículo 13, bueno, habremos visto 6 evidencias o 7 de aquí de Hechos, pero son clarísimas y sin lugar a la duda, ¿no? Vale, bueno, hemos leído 13:48, está muy claro, ordenados para vida eterna. Vamos a Hechos 16, 30, 31. Bueno, aquí nos está hablando de cuando están encarcelados en Filipos y habiendo un terremoto, hubo un gran terremoto y entonces la cárcel, vamos, se soltaron las cadenas, las puertas se abrieron, ¿no? Y el guarda que estaba ahí pensaba que la gente se habían escapado, todos los presos, y se iba a suicidar. Entonces, pensando que, bueno, pues le iban a castigar por haber dejado escapar a la gente, pero todos los presos se mantuvieron ahí, ¿no? Entre los que estaban Pablo también y Silas. Entonces, en el versículo 30-31 nos dice, bueno, vamos a leer el 29, dice: él entonces, hablándonos del carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículos 30-31, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces el requisito innegociable para alcanzar la salvación es la fe en Cristo, ¿vale? Si la fe es entregada por Dios, la salvación en ningún caso puede depender del ser humano, en ningún caso. Y aquí el hecho de que lo esté, a pesar de esta conversación, o sea, Pablo no le está diciendo tienes que creer en Jesús, tienes que creer, o sea, cree en Jesús, le está diciendo cree en Jesús y serás salvo tú en tu casa, pero no se lo está diciendo, o sea, este hombre se postró a los pies en la búsqueda de la respuesta, o sea, verdaderamente ahí había algo ya de Dios moviéndole a querer saber cómo puede ser salvo. O sea, en esa necesidad se demuestra que hay un mover interno por parte de Dios. Cuando una persona no tiene eso, simplemente ni se preocupa, ni piensa en esas cosas, no piensa en la salvación del alma. Entonces, esta persona ya estaba siendo movida por Dios y recibió, y de hecho había estado escuchando cantar, alabar a Dios. Es decir, esta persona estando ahí junto a la presencia de Pablo, de Silas, y probablemente otros presos que, influenciados por esa presencia de Pablo y de Silas, hubieran llegado a ser convertidos, o conversaciones que ellos hubieran tenido entre las celdas, eso el carcelero seguramente ya había escuchado y también había sido parte de lo que había provocado que en este momento se lanzara a sus pies y quisiera recibir la salvación, ¿no? Entonces, y no es que Pablo se lo fuera a entregar, pero le dijo la fórmula clara y sencilla: cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Esto supone que no es que la fe del soldado vaya a provocar la salvación del resto de su casa porque sí, sino que la propia fe del soldado es un elemento de bendición para el resto de miembros de la casa, que probablemente, en función a lo que Dios haya determinado, provocará la propia salvación de esas personas como bendición que se va expandiendo en base a esa fe inicial de ese soldado, ¿no? O sea, verdaderamente la fe debe recibirse por parte de cada una de las personas para ser salva, porque no puede ser de otra manera. Pero lo que nos quiere decir también es esto, y esto también se nos habla en otros momentos. Si una persona, cuando se nos dice no os unáis en yugo desigual, si está una persona emparejada con otra y una es creyente y la otra no, se nos dice que no ha de separarse la persona del incrédulo, porque la fe de la persona creyente puede suponer la bendición de esa persona incrédula. O sea que Dios, en base a en función a su misericordia, decide entregarle, concederle ese don de la fe por la propia bendición que ya había derramado sobre ese hijo al cual le había concedido esa fe. Entonces, en eso supone que la casa se ve favorecida, en que la propia bendición de la fe que el Señor ha concedido sobre un alma puede acabar repercutiendo en función a lo que Él verdaderamente haya establecido, pero eso es lo que supone también, ¿no? Entonces, muchas veces a lo mejor cuando el Señor pone a una persona de fe en un ambiente que no sea cristiano, no tiene que verse como se me ha puesto aquí sin ninguna ayuda. No, a lo mejor la ayuda es algo, o sea, no es una ayuda que tú vayas a recibir, pero es una ayuda que a través de ti el Señor va a dar a otras personas que están necesitadas de esa fe también, ¿no? Y que la llegan a recibir en algún momento, si es su voluntad. Entonces, bueno, todo conforme a su plan. Hay que confiar precisamente en eso, en que y no solo del entorno, sino de otros sitios, el interactuar con personas que a lo mejor no tienen fe puede que en algún momento tenga un efecto, ¿no? Conforme a lo que Dios haya, en función a lo que Él haya establecido, porque a veces un encuentro nuestro, una conversación, algo puede provocar que a la larga, no en el día ni en el momento, ni por nosotros, sino que nuestra conversación además sea parte de las muchas señales que Dios va enviando a otras personas que están moldeando o preparando también esa conversión, ¿no? Que se llevará a cabo en diferentes almas. Bueno, pues eso es probablemente, o sea, esto al hombre, al carcelero mismo, seguramente no es algo que aunque el impulso y le llevó a en ese momento postrarse a sus pies y pedir cuál es el mensaje de salvación, qué debo hacer, todo esto se venía cocinando seguramente en los días previos, en esos días donde había estado escuchando a Pablo, a Silas, y las conversaciones que tuvieran. Todo eso fue poniendo el fuego, fue calentando los ingredientes para que llegara ese momento el soldado y en este caso se rindiera, ¿no? Ante la presencia de Pablo, pero en realidad ante los ojos de Dios. Vale, hemos leído Hechos 16, 30, 31. Bueno, y no sé exactamente cuánto llevaremos,
Bueno, vamos a leer un poquito más. Bueno, de momento hemos acabado Hechos. Lo que pasa es que yo creo que este vídeo ya no va a alcanzar de momento 1 hora, entonces yo creo que mañana grabaré, aunque sea 3-4 citas de Romanos, y ya lo uniré a este vídeo para que se quede más completo, porque en cuanto a memoria tengo que vaciarla un poquito. Entonces, habiendo concluido este apartado ya de Hechos, que es lo que hemos visto hoy, estas citas de Hechos, como se va a quedar un poquito insuficiente yo creo en cuanto a duración, seguramente mañana cuando grabe uniré un pequeño apartadito con unas cuantas citas para hacer este vídeo que llegue por lo menos a 1 hora. Bueno chicos, ayer había grabado este vídeo de la salvación, que es el que vendrá con este pequeño archivo que voy a unir, y en realidad es que se me había apagado la cámara una vez, luego ya hice yo ese corte, y revisando me he dado cuenta que en realidad ya habíamos completado prácticamente la hora, aunque con la edición se reduzca un poquito, pero ya estamos en la hora. Así que, aunque pretendía yo hacer 3-4 citas más para unirlo a este vídeo, voy a tomar esta cita, que me hice dos anotaciones en esa primera fase que no vimos, son de estas citas que había obviado para cuando llegáramos a leerla. Entonces vamos a hacer únicamente esta, empezando en Romanos, y ya lo dejaremos aquí por dar esa introducción también, así como se hizo también en el vídeo de la Trinidad, donde empezamos con la primera cita de Romanos. Entonces vamos a dar por concluido este vídeo con esta primera cita en el capítulo 1, versículos 16-17, y bueno, luego ya grabaré otro. Entonces, aquí en este caso está hablando del poder del Evangelio, y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el que cree no lo hace por querer creer, sino por haber recibido el don de la fe, ese don que Dios ha entregado, ¿no? Es una consecuencia de la misericordia de Dios, no es una cuestión de que el humano pueda en sí mismo lograr alcanzar ese don de la fe, ¿no? O sea, Dios es verdaderamente el responsable de conceder ese poder el poder de creer su mensaje, exclusivamente Dios. Entonces, bueno, vamos a mirar, quiero mirar porque debería tener otra cita, pero vamos, será una... sí. Entonces, sin fe, verdaderamente nadie puede creer, se necesita recibir ese don. O sea, es lo que también se dijo en otro momento, podemos creer en un concepto, podemos tener una idea personal de lo que supone Dios, pero eso no refleja verdaderamente la fe que Dios entrega, porque la fe que Dios entrega conduce irremediablemente a las personas a acudir a su palabra, a tener una relación con el Dios vivo. No es cuestión de una simple creencia, ¿vale? Es una idea que también ha salido ya muchas veces. No sé si simplemente en este vídeo o sea, en esta serie de la salvación, pero yo creo que en el tema de la Trinidad, al estar haciéndose a la par, también se ha comentado, ¿no? Y es muy claro, es que además así lo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, el poder es de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que recibe ese don de la fe, que le es entregado ese don, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, es decir, por fe creemos y para justificación es entregada esa fe, ¿vale? Es por fe por lo que se cree, y para fe, o sea, y para justificación viene entregado ese don de la fe. Y es muy claro el responsable, el poder es de Dios, no es el poder del humano. El humano, independientemente de lo que crea, porque además cuando quizás sí valoramos o contemplamos este mensaje, pero damos cabida a falsa doctrina, entonces probablemente esa fe esté más basada en la creencia personal, ¿vale? Esto se puede señalar perfectamente al catolicismo. Cuando el catolicismo deposita su fe, su esperanza, su confianza en María, evidentemente no está siendo movido por la fe entregada por Dios, porque la fe entregada por Dios, amparada en el estudio, en el conocimiento de la Escritura, impide que podamos ni venerar, ni adorar, ni idolatrar a María,
sí respetar a María, pero no adorarla, porque hay gente que dice, no, bueno, no es adoración, es veneración, es respeto. Es lo mismo, no tiene nada que ver. De hecho, quienes respetan verdaderamente a María es quienes reconocen la naturaleza real de María. Es quienes reconocen la real naturaleza de María. No aquellos que la deifican, no aquellos que le conceden una posición distinta a la que no solo la Escritura por medio del Espíritu Santo, sino la propia María a través de sus palabras muestra, ¿no? En ese canto del Magnificat, a cualquier católico que lo vea, que vaya a uno de los evangelios, no sé exactamente dónde es, pero donde nos habla del canto del Magnificat, y la propia María en ese encuentro con Isabel dice: cómo se alegra mi alma en Dios, o cómo se regocija mi alma en Dios mi Salvador. Dios mi Salvador, es decir, María no nació sin el pecado original. María concibió a Jesús sin tener relaciones sexuales por obra y gracia del Espíritu Santo, pero María, igual que después se nos dice que María conocía a José, esto también se ha comentado, esto nos lo dice en el Evangelio de Mateo, bien prontito además, o sea, no hay que andarse buscando mucho más allá, es que lo vamos a leer ya que he entrado en esto, pero precisamente porque está relacionado con la fe verdadera y con una creencia fingida, una creencia falsa, una creencia basada en dogmas religiosos y no en la verdad bíblica. Entonces, vamos a leer simplemente este apartado del nacimiento de Jesucristo a partir de el Evangelio, o sea, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25, vamos a leer para dar otra nueva evidencia, sumar a esa evidencia de el canto del Magnífica, donde María clama por un Salvador, o sea, ella reconoce implícitamente en esa afirmación, cómo se alegra mi alma en Dios, mi Salvador, está reconociendo que necesita, que requiere de un Salvador. Es decir, Cristo en ningún momento habló de un Salvador para sí mismo, porque Él era la figura del Salvador. María, por contra, sí reclama eso, ¿no? Sí afirma que en sí misma necesita de un Salvador. Entonces aquí en este capítulo vamos a ver otras claves que tienen que ver y que ya se han hablado en otros vídeos, pero bueno. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que se juntasen ya es una referencia antes de que tuvieran relaciones sexuales, ¿vale? Este eufemismo, así como lo vamos a ver también en el versículo 25, es una manera de Dios decirnos las cosas suavizado para no utilizar un lenguaje más vulgar, ¿no? Y dentro de su palabra. Entonces nos dice: antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo, porque además nos pone además en el contexto. Es obvio que esto no se refiere a que María y José antes de que se conocieran ni nada de eso, antes de que se juntasen en la intimidad. Y dice, versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si la quería dejar secretamente es porque ese juntos, ese antes de que se juntasen, es una referencia al acto sexual, al acto íntimo, a tener relaciones, ¿no? Porque ¿cómo va a dejar a una persona si entonces no se conocen? No se está refiriendo a ese juntarse, esa palabra es ese juntarse, no se refiere a conocerse, antes de que se unieran, ya estaban prometidos ellos. Entonces, porque está hablando de dejarla. Si está hablando de dejarla, si aquí nos están poniendo el contexto de dejarlas, porque obviamente ya se han conocido, ya están prometidos. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, es decir, aceptó a su mujer, ¿vale? La aceptó a María, aceptó su condición, aceptó la revelación que le dio el ángel y siguió adelante con el compromiso que ya habían adoptado, ¿vale? Esto es clave. Aceptó a su mujer, ¿vale? Recibió a su mujer. Es que luego vamos a ir nada más, ya como vamos a dar por cierre esto en referencia al otro versículo, vamos a ir a las tres palabras clave y vamos a analizarlas. Pero recibió a su mujer, es decir, la aceptó, continuó con ese compromiso. Y nos dice en el versículo 25, donde está absolutamente clarificado todo esto: pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, ese no la conoció nuevamente es un eufemismo, una manera de decirnos que María y José, tras el nacimiento de Cristo, tuvieron relaciones sexuales, ¿vale? Tuvieron relaciones sexuales y tuvieron más hijos. Y esto, hay otra cita también donde Pablo dice, cuando regresé a ver me parece que habla del regreso a Jerusalén, dice, y no vi a ninguno de los apóstoles salvo a Jacobo, el hermano del Señor. Esto también se habló en otro vídeo, me parece que fue en esa lectura de las epístolas de Juan, me parece que fue ahí. Entonces, cuando ahí nos está diciendo, o era en esa lectura, pero yo regresé a otros textos, pero cuando ahí nos está diciendo Jacobo, el hermano del Señor, hay que tener en cuenta que ese hermano se está refiriendo concretamente al hermano terrenal, ¿vale? Al hermano en la carne, medio hermano en realidad, pero porque Jacobo sí era fruto de la unión de José y de María, Jesús obviamente no de José y de María, sino de María y el Espíritu Santo. Pero cuando nos está diciendo Jacobo, y no vi a ninguno de los apóstoles salvo a Jacobo, el hermano del Señor, necesariamente se está refiriendo al hermano en lo carnal, porque si fuera una referencia al hermano en lo espiritual, entonces lo que estaría diciendo es que el único hermano de los apóstoles de Cristo era Jacobo, y los demás, el propio Pablo, o Pedro, o Juan, en esas palabras estaría diciendo yo no soy hermano del Señor, porque el único hermano entonces de los apóstoles es Jacobo. No, esa referencia a la relación carnal que ellos tenían, relación en cuanto a familia, no en cuanto a lo espiritual, no tiene nada que ver con eso. Entonces esa es otra referencia, que María obviamente tuvo más hijos. Aparte de que hay otra cita donde le dicen tu madre y tus hermanos, y esto el catolicismo lo manipula para decir no, esta palabra era hermanos, pero en realidad se refería a primos. Bueno, pues está claro que no, que el término utilizado en griego para decir, en ese caso, hacer referencia a los hermanos, es claramente hermanos, no primos, o sea, no parientes, sino hermanos, ¿vale? Hermanos de sangre. Entonces, aquí en pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, evidentemente, si José aceptó recibir a María, aceptó y seguir adelante con el compromiso, María y José ya se conocían, pero si a esto le buscamos una distorsión y decimos, no, es que María en realidad siempre ha sido virgen, entonces esta palabra, esta expresión, pero no la conoció, lo que supone es que María y José se conocen después del nacimiento de Jesús. Solo se puede interpretar de esa manera, es decir, que todo el embarazo María lo pasa sola, que todo esa ida a Belén, José no está con ella, que después del nacimiento, después de que María haya dado luz, entonces ya aparece la figura de José, ¿vale? Estamos eliminando entonces gran parte del relato bíblico, estamos manipulándolo totalmente, porque entonces pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, solo tiene esa posible interpretación, es decir, que María y José se conocen tras el nacimiento de Cristo, ¿vale? Absolutamente ridículo y absurda esa posible interpretación, y hay gente que dice que lo quiere relacionar él no la conoció, recibió a María, en fin, se buscan mil excusas, ¿no? Para, obviar la evidencia. Entonces, hay tanta claridad en que María necesariamente, o sea, que no fue virgen perpetuamente, o sea, que fue virgen hasta que concibió a Jesús, pero después no lo fue, Entonces hay tantas referencias, por eso esa creencia, esa fe, no viene dada por Dios y depositamos nuestra esperanza en María, porque lo único que estamos demostrando es ignorancia bíblica, ¿no? Entonces, vamos a mirar esto así ya como cierre, simplemente, aunque no esté dentro tanto de lo que es la serie de la salvación, pero ya que he querido ir ahí por enfocarlo con el tema de la fe verdadera o la fe fingida, pues lo vamos a dejar dicho de esta manera y fuera. Lo vamos a dejar aportado también en este vídeo porque quede ahí. Vamos a mirar en el versículo 18, esa primera palabra, hasta que se juntasen, antes de que se juntasen. Y la palabra es suner homai, ¿vale? Y dice reunirse, partir en compañía, asociarse con, específicamente cohabitar, conyugalmente, ir, juntar, acompañar, agolparse, congregarse, reunirse, venir con. Entonces, lo que quiere decir precisamente, vemos que esto es una referencia a la unión conyugal, ¿vale? Pero si analizamos el versículo 18 junto a los versículos 19 y 20, donde nos está diciendo
José desconfiaba, pero no quería difamar a María, no quería infamarla sabiendo que se había quedado embarazada antes de que se juntasen, es decir, antes de que ellos estuvieran juntos ya en la intimidad, ¿vale? A pesar de que nos hable de reunirse, partir en compañía, asociarse, específicamente cohabitar conyugalmente, ir, juntar, acompañar, agolparse, congregarse, reunirse, venir con, eso quiere decir consumar el matrimonio, ¿vale? Es una referencia a eso, por eso nos aclara que en principio esa desconfianza de José venía porque, sabiendo que él no había estado en la intimidad con María, no podía, o sea, debía haberse quedado embarazada pues de otra persona, es lo que en principio él pensaba, ¿no? Entonces, está claro, es una referencia también a la unión íntima. Entonces, vale, luego en el versículo 20 cuando nos dice, y el ángel le dijo, no temas recibir a María tu mujer, ¿vale? Entonces, la palabra que utiliza para hablarnos de recibir es paralámbano, ¿vale? Paralámbano, y quiere decir recibir cerca, asociarse con uno mismo en cualquier acto o relación familiar o íntima, por analogía asumir un cargo, figurativamente aprender, recibir, tomar. Entonces, aquí sí es referencia a recibe a tu mujer, acéptala, ¿vale? Sigue adelante con ese compromiso, cásate con ella, sé su pareja, porque esto no es producto de la infidelidad. Eso es lo que nos está diciendo. Ese recibir a María quiere decir aceptar a María, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Pero luego vamos a ir al versículo 25, y aquí es donde viene la clave definitiva, porque cuando nos está diciendo no la conoció, la palabra que nos utiliza es ginosko, ¿vale? Ginosko, y es un prolongado de un verbo primario, conocer, saber, absolutamente, en una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones, como sigue con otros no claramente expresados de este modo, y habla de notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento, conocer en la intimidad, ¿vale? Entonces, obviamente cuando José, o sea, esto que se nos da como cierre de este apartadito del nacimiento de Jesucristo, es evidente que como cierre esta idea nos está hablando de un conocimiento en la intimidad, porque el conocimiento personal, o sea, el conocerse María y José ya se había producido mucho antes, porque antes de que María entrara en ese periodo de gestación, María y José ya estaban comprometidos. Por lo tanto, ese conocer se refiere evidentemente a la intimidad, porque nos habla de posterior al nacimiento de Cristo. Por lo tanto, María no fue perpetuamente virgen, ¿vale? Tenemos tres evidencias indudables en estos 7 versículos, tres evidencias tremendamente claras, ¿vale? Que nos dejan de lado cualquier otra interpretación, ¿no?, respecto a esa virginidad perpetua de María. Entonces, esto, por un lado, demuestra falta de estudio, el estar comulgando con esos dogmas, y demuestra que la creencia no está basada en la verdad, no está fundamentada por esa fe que el Señor entrega, porque el Señor te entrega esa fe y te lleva a su palabra para que la verdad se asiente en tu conciencia, ¿no? Entonces, esa fe, ese don, solo lo entrega Dios, y cuando damos pie a falsas doctrinas, lo que estamos evidenciando es que hay una carencia en el estudio, y que la fe, en muchos aspectos, dando cabida, dando paso a esas herejías, no es una fe verdadera, ¿vale? Es una fe fingida en muchos casos, simplemente producto de la apariencia y de la religiosidad. Así que nada, bueno, lo vamos a dejar en este punto para que no se alargue mucho más este vídeo, y aunque no hayamos entrado, o sea, nos hayamos desviado un poquito ahí a este punto, me parece importante, insisto, buscar esas otras evidencias respecto a Jacobo, el hermano del Señor, yo creo que es en las epístolas de Juan, y esa evidencia en cuanto a María y su condición pecadora, que evidentemente no impide que eso haya sido ascendido al cielo y sea la reina del cielo, ¿vale? Eso también lo podéis ver en Jeremías, como esa encíclica que hizo el Papa, no sé exactamente cuál, pero donde situaron el día 14 de mayo como el día de la reina del cielo. Jeremías nos denuncia precisamente a la reina del cielo, nos habla de la masa que hacen consagrándola a la reina del cielo, la hostia sagrada que te dan los curas, porque esos cultos se consagran a la Virgen María, que no es la Virgen María, pero se consagran a esa entidad, y bueno, pues falseando y manipulando totalmente ese culto, consagrándolo a una entidad demoníaca, al mismo Satanás, y no
Y no tiene nada que ver con entregar ese culto o rendir ese culto al Señor. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Continuaremos con estas series, tal vez empecemos ese que dije de los atributos ya pronto, pero bueno, iremos poquito a poco. Cuidaros, chicos, y que Dios os bendiga. Chao.